Bienvenidos a otra transmisión de Karen TV, el canal del comercio exterior en México. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Jorge Magno Lecona Ruiz, director para Latinoamérica y el Caribe de HPH. Sé que la importancia de la requisa ahora con la parte de la ampliación del puerto es de vital importancia. Antes del año 91, nosotros tendríamos que recordar que los puertos, desde el punto de vista de autoridad, eran manejados desde la Ciudad de México y desde el punto de vista de su operación era manejado por sindicatos. Correcto. Entonces, ese binomio no permitía muchas cosas en los puertos que se desarrollaran. Principalmente, pues, eran los temas de la productividad. En el año de 91, ante un tratado de libre comercio que estaba firmando México con Canadá y Estados Unidos, hay que recordar que los mexicanos teníamos pavor en ese tratado porque pensábamos que dos gigantes nos iban a comer. Ahora, lo curioso es que el presidente del país más poderoso del mundo parece ser que es el que le tiene miedo ahora a ese tratado. Bueno, qué bueno, eso habla bien del trabajo que hemos hecho los mexicanos en comercio exterior. Así es. Pero definitivamente era muy importante modernizar, porque van de la mano al transporte. Y no nada más me refiero a los temas portuarios, que es por lo que estamos aquí sentados, pero se trataron de modernizar el transporte por carretera, el ferroviario, el aeroportuario, y evidentemente se tenía que hacer un trabajo muy importante en la parte portuaria. Este proceso de cambio inicia en Veracruz, se inicia en algo que llamamos la requisa, pero realmente a mí me parece que la importancia era que ahí estábamos cambiando. Porque también fue el tema laboral, algo muy importante que los sindicatos pues no dejaban trabajar, trabajaban a sus horas, los robos de mercancías, los daños a las mercancías, ¿no? Es correcto. Entonces, en ese tiempo se decían que los puertos mexicanos estaban en Estados Unidos, ¿no? Así es. Todo el mundo evitaba traer sus mercancías. El puerto de Veracruz principalmente, y es el que tú y yo tenemos mucha experiencia, pues era un puerto que era utilizado principalmente por la empresa Conasupo, en la parte de la importación del granel agrícola, en la parte de la leche que vende la Conasupo, y era un puerto prácticamente que sus volúmenes eran eran para el consumo humano y eran prácticamente manejados por una sola empresa que era la Conasupo. Así es. La industria automotriz era incipiente en México, se importaban más bien las piezas de ensamble y se fabricaban para consumo nacional, no se pensaba en exportar productos ni maquinaria, lo que ha cambiado en estos pues casi 3 décadas, ¿no? Sí, entonces fue un proceso muy interesante que ahora, si volteamos la cara hacia el pasado, hubo un cambio estructural en los puertos, se hicieron las administraciones portuarias integrales, se hizo una nueva legislación que permitiera la participación del sector privado, se privatizaron muchas terminales en el sentido de aceptar la inversión, son concesiones que sigue el Estado siendo dueño de los puertos. Y hablando particularmente del puerto de Veracruz, a mí me parece que fue un modelo muy exitoso. Sin embargo, nuestro puerto, que es, me parece que otro de los grandes temas, ha sido un puerto muy generoso con todos nosotros, ha sido un puerto que fue diseñado de una manera, con una gran visión, pero también tenemos que recordar que nuestro puerto en su diseño tiene más de 100 años, ¿no? Sí, efectivamente, hay que recordar que el puerto de Veracruz, lo que es hoy el puerto como está operando, pues fue inaugurado en 1902, o sea, son 116 años, pero con una visión a muy largo plazo, fueron 100 años que tuvo capacidad para recibir los barcos, que bueno, también los barcos han ido creciendo en tamaño, hoy estamos hablando ya de barcos Megamax, ¿no? Que
impensable que esos barcos entren a los puertos mexicanos y ni se diga Veracruz. Sí, regresando un poco al principio de la década de los 90, pues el barco estándar que entraba al puerto de Veracruz era de 180 metros y ahora ya están llegando, no es el barco estándar, pero sí ya están arribando embarcaciones de 340, 350 metros de eslora. Se dice muy fácil decir esa cifra, pero estamos hablando de más de 3 campos de fútbol en su longitud, ¿no? Entonces, pues por mucho que le exigiéramos a la empresa Pearson & Son el diseño del puerto de Veracruz, pues era imposible que se pudiera entender que esos barcos iban a estar navegando. Sí, porque eran vapores y todavía de vela que entraron a la rada de Veracruz ya entrado el siglo XX. Sí, bastante visión en el diseño, ¿no? O sea, la verdad es de que porque además también tenemos que decirlo que el puerto más importante del país, históricamente hablando, pues ha sido el puerto de Veracruz, ¿no? Pero por 499 años, sí, precisamente. Sí. Y habría que modernizarlo. Así es. Entonces, ese punto de la requisa, nadie en ese momento no nos dimos cuenta de lo importante que iba a ser para ahora el desarrollo del nuevo puerto de Veracruz, porque también es un hecho que el tamaño de este puerto, difícilmente una sola entidad lo podía desarrollar. Claro. Entonces aquí, gracias a ese nuevo modelo que se permite, que está regulado por el gobierno federal, pero que permite la inversión privada, es lo que ahora estamos ya de una manera real concretando la modernización del puerto Veracruz. Entonces a mí me parece que sí era muy importante hablar un poquito de esa historia antes de hablar del presente de Puerto Veracruz, porque ese es el verdadero parteaguas que ahora nos permite poder desarrollar nuevas instalaciones y modernas. Bueno, y actualmente el puerto de Veracruz, pues se encuentra con una saturación que podemos verla incluso lo pueden ver las personas que no tienen acceso al recinto portuario con los barcos que están en la bahía y afuera fondeados, ¿no? Protegiéndose del mal tiempo, esperando precisamente el muelle. Y esto habla de que Veracruz el año pasado rompió récords históricos en carga. A ver si me corriges las cifras, pero se superaron el 1,000,000 de TEUs, que son contenedores de 20 pies. También se superó el 1,000,000 de vehículos, tanto de importación como de exportación, manejados en el puerto, y también el número de barcos que atracaron en los muelles de Veracruz. Todo esto pues, nos ha llevado a una saturación del puerto, ¿es correcto? Sí, repito, el Tratado de Libre Comercio abrió las puertas del país. Tenemos que decirlo de esta manera, los mexicanos me parece que han hecho un extraordinario papel en incursionar en el comercio exterior. Ustedes lo pueden decir de mejor manera que yo, porque ustedes tratan con todos los importadores y exportadores, pero definitivamente, pues lo que pasaba en aquel tiempo de las 3 o 4 millones de toneladas al año, que prácticamente era lo que nos comíamos los seres humanos, pues ahora estamos hablando de 20 millones o más de toneladas al año, donde se ha creado muchas fuentes de trabajo. Que fueron casi 28 millones de toneladas manejadas en el puerto el año pasado. Sí, bueno. O sea, esperando 26, se manejaron 27.8 millones de toneladas, ¿no? Es correcto. Entonces son cifras que no nos las imaginábamos. Y pues eso, insisto, las instalaciones que teníamos tienen una capacidad y sí se tenía que tomar la decisión de hacer nuevas instalaciones. ¿Se está trabajando al 100% en el puerto o al 120%? Pues yo diría que al 100%, pero muy exigido. Muy exigido. Y sobre todo, hay que decirlo, la longitud de muelles, ¿no? Los barcos gigantes hicieron que nuestros muelles se redujeran, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, vistas así las cosas, era necesario un nuevo puerto o la ampliación del puerto actual, porque se han manejado los dos términos, ¿no? Que si es ampliación o que si es un nuevo puerto, pero bueno, creo que el resultado es que ya es una realidad ya de proyecto